Quería, sobre todo, agradecer y elogiar el trabajo realizado por este grupo de mujeres aquí en Milán, que han trabajado durante todo el año, no solamente en la creación de este seminario, sino también han hecho un observatorio feminista aquí, que vigilan todas nuestras actividades y publicaciones, crean también contenido feminista en nuestras redes sociales, con lo cual y hacen también actividades a lo largo de todo el año. Así que son muy activas y yo creo que estos encuentros rebeldes es, digamos, su actividad más grande que esperemos poder mantener durante todos los años en este mes. Gracias por eso, a su apoyo y a su gran esfuerzo. Hoy tenemos aquí estos encuentros rebeldes que, como decía, se prolongará a lo largo de todo el mes de marzo y que incluirá 2 conferencias, una mesa redonda, la proyección de un documental, el posterior encuentro con las directoras y un taller interactivo. Recordar que estos encuentros serán todos los lunes durante el mes de marzo y también el último miércoles, el día 30 de marzo, y el documental que proyectaremos durante 48 horas antes del encuentro con las directoras. Como participantes tendremos a Luz Martínez Ten, a Emanuela Bolsaquielo, a Aurora Duque, a Patricia Espinato, a Rosa Márquez, a Marta Jaénes, a Lidia Evangelista, Noemí Domínguez, Patricia Rodríguez Corredoira y Elena Alonso Torío. Muchísimas gracias por vuestra ayuda y por vuestro apoyo, que esperamos que con todas las cosas que nos contéis y con todo lo que nos aporten nuestro público, podamos de alguna manera buscar propuestas para fomentar la igualdad de género. Quiero agradecer por supuesto, a todas nuestras invitadas y también especialmente a Iris Menegós, que aquí la llaman en Milán, las mujeres de Milán la llaman el hada de las flores, que ha estado tejiendo flores moradas, como esta, como las que lucen muchas de nuestras compañeras, que la idea era poder que cada persona que viniera aquí a nuestros encuentros y sobre todo a la manifestación del 8 de marzo la tuviera, pero bueno, no se va a poder realizar, así que los que estéis por aquí, por Milán y paséis por el centro, estamos aquí en San Rafael 1, justo enfrente del Duomo, podéis venir y tenemos en recepción flores para todas y todos. Pues bueno, yo creo que nada más. Agradeceros a todos vuestra presencia y le paso la palabra. Yo creo que ya a Cristina no hace falta, se la paso directamente a Aurora. Aurora, bienvenida. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Milán, a las compañeras de Milán, a su directora y bueno, en especial a Cristina y a Ana, que me han ayudado muchísimo. Y por invitar sobre todo al colectivo Mujeres Cervantes a estos encuentros rebeldes y darnos la posibilidad de presentar nuestro colectivo, ¿no? Bueno, ¿qué es Mujeres Cervantes? Mujeres Cervantes es un colectivo que está desvinculado de partidos políticos y sindicatos, está compuesto por trabajadoras del Instituto Cervantes. Nace, como bien ha dicho Cristina, el 8 de marzo de 2018, a raíz de la histórica huelga por el Día de la Mujer que tuvo lugar en España, y que dio pie más tarde o en ese momento a la redacción de un manifiesto que hablaré ahora un poquito más adelante de él. ¿Cuál es el objetivo principal de este colectivo? Bueno, lo que quiere el colectivo es que el Cervantes sea una institución representativa, igualitaria, transparente y que cumpla la Ley de Igualdad 3/2007, aprobada en marzo de 2007 en España, que busca alcanzar la igualdad efectiva, que es una palabra muy importante, efectiva entre mujeres y hombres. Nos interesan varias líneas de trabajo y bueno, las que estamos trabajando y las que tenemos que trabajar mucho. Una de ellas es el entorno laboral, lógicamente, ¿no? Lo que buscamos es que el Cervantes sea una institución que aplique las buenas prácticas laborales, es decir, que aplique medidas políticas e iniciativas que vayan más allá del cumplimiento de esta ley de la que he hablado antes y que apunten a promover la igualdad de oportunidades y de derechos entre trabajadoras y trabajadores.
También nos interesa el tema de la lengua y el sexismo lingüístico, es decir, contribuir al debate sobre la necesidad de un lenguaje justo, ver qué problemas puede causar el sexismo lingüístico, plantear propuestas para un lenguaje de género, ya que el Instituto Cervantes es una institución que trabaja con el idioma y su difusión, nos parece que este es un tema que es importante tratar, ¿no? Después, lógicamente, la visibilización de la cultura hecha por mujeres, es decir, que esté presente la cultura realizada por las mujeres y completar los vacíos y olvidos de la historia y la cultura con respecto a sus logros. Y lo que queremos básicamente es que contribuir a mejorar la programación cultural de IC con respecto a esta idea. Y por último, algo que nos parece, bueno, que ya que tenemos la oportunidad, nos parece muy importante es lo que hemos llamado feminismo global. Aprovechando que las mujeres Cervantes están en muchos lugares del mundo, bueno, pues conocer otras realidades relacionadas con la mujer y el feminismo en estas localizaciones. ¿Quién puede formar parte de Mujeres Cervantes? Pues todas las mujeres trabajadoras del Cervantes que quieran estar en este grupo. No importa su condición contractual, laboral o categoría. Nos comunicamos en el famoso grupo de WhatsApp, que voy a hablar de él ahora varias veces. Actualmente somos unas 120 compañeras de todo el mundo. No significa que Mujeres Cervantes sean 120 mujeres, hay más mujeres, lo que pasa que muchas no quieren estar en el grupo de WhatsApp, que también es comprensible porque un grupo de WhatsApp es un poco una locura también, ¿no? Y se van incorporando sucesivamente más compañeras a las que vamos informando de que este colectivo existe, ¿no? Bueno, os voy a hablar del manifiesto, porque bueno, el manifiesto es que es tan emocionante hablar del manifiesto. Aquí ahora están muchas compañeras, por cierto que no he agradecido a las personas que nos están viendo y a las compañeras del colectivo que también están viendo, muchas gracias. Y aquí hay muchas compañeras del colectivo que si tienen oportunidad podrán hablar de lo que fueron esos días, fueron muy emocionantes. Y bueno, fue el principio de todo este colectivo, ¿no? El colectivo empezó, bueno, el manifiesto es un poco como el principio un poco de todo esto, ¿no? En marzo de 2018, las mujeres de Radio Televisión Española hicieron un manifiesto para apoyar la huelga general que se organizó por el Día de la Mujer y se nos ocurrió que podíamos hacer un manifiesto firmado por Mujeres Cervantes, pues en esa línea, ¿no? Lógicamente con nuestra idea, ¿no? Abrimos el famoso grupo de WhatsApp y empezamos a invitar a compañeras de sede que a su vez invitaban a más compañeras. Todas en el grupo somos administradoras, no hay ningún tipo de jerarquía. Inmediatamente, que esto fue muy emocionante también, se decidió que estuvieran todas las mujeres vinculadas al Instituto Cervantes que desearan estar, es decir, compañeras de centros, contratadas, colaboradoras, becarias, y es lo que estamos, ¿no? Como digo, fueron días muy emocionantes. Empezamos a trabajar juntas, se redactó un borrador que fuimos puliendo entre todas y un formulario para firmar antes del 8 de marzo. El grupo se creó el 6 de marzo, o sea que fueron 2 días de vértigo absoluto. Y lo que sucedió en estos días fue que bueno, nos dimos cuenta de la fuerza que teníamos como colectivo, que hasta ese momento creo que no éramos conscientes, de que teníamos mucho de qué hablar y muchísimo que cambiar, que desconocíamos la situación de muchas compañeras, tanto las de centros no conocían lo que pasaba en sede y las mujeres de sede no sabíamos lo que pasaba con las compañeras de centros, y que si queríamos pues nos podíamos organizar para que se nos oyera, ¿no? Y era la primera vez real que entrábamos en contacto mujeres de sede y las mujeres de centros, ¿no? En nuestro manifiesto pedíamos al instituto que tuviera en cuenta algunas de nuestras reivindicaciones. Ahora os voy a pasar la página del manifiesto y bueno, si queréis leerla con tranquilidad, pues lo podéis leer con tranquilidad. Pero bueno, había como unas reivindicaciones muy claras. Una era la precariedad laboral de las colaboradoras, precariedad laboral, pero sobre todo de las colaboradoras. La corresponsabilidad y cuidados, es decir, que hubiera realmente una conciliación familiar sin recortar horarios o que en los centros no pareciera o no se asumiera como algo normal las jornadas laborales hasta las 9 a las 10 de la noche, que hubiera una especial atención al acoso sexual y laboral, que la promoción de la lengua y la cultura en el exterior cumpliera la ley de igualdad y promoviera la cultura de la inclusión y diversidad igualitaria. Es decir, que las mujeres estuvieran presentes al menos en el 50% en acciones y actividades organizadas por el Instituto Cervantes.
Y también me parece muy importante que se tuviera en cuenta la experiencia y visión de las mujeres en el enfoque que se transmitía de la realidad sociocultural del país, que no fuera solamente una visión patriarcal, sino que fuera también nuestra visión, que se pudiera contar con nuestra experiencia, ¿no? Y por último, lógicamente, acabar con la brecha salarial y ocupar puestos de dirección y responsabilidad, que bueno, pues el desnivel era bastante grande, ¿no? Se recogieron 235 firmas, y digo las horas porque es que me parece tan emocionante, desde las 0:39 del 7 de marzo hasta las 10 de la noche del 8 de marzo, entre todas las mujeres de las sedes del Instituto Cervantes. Si podemos, vemos ahora el manifiesto. Bueno, esta es la página que creamos para ese momento, ¿vale? Que se llamaba Huelga 8M Cervantes. Y bueno, aquí, si puedes bajar un poquito, Ana. Bueno, pues aquí está el manifiesto que podéis leer tranquilamente, ¿vale? Un poco es lo que acabo de contar, ¿no? Y pues más abajo podemos ver todas las mujeres que firmaron, todas las mujeres del Instituto Cervantes que firmaron con el lugar donde estaban, ¿no? Entonces, bueno, y luego también a mano derecha, pues todos los países y lugares donde estaban las mujeres. Entonces, bueno, a mí lo veo todavía y bueno, es que yo me emociono enseguida, pero a mí me emociona. Y luego, a mano derecha y arriba, si podemos, Ana, hay algunas de las fotografías. Bueno, esto, por ejemplo, es un compañero de Frankfurt que bueno, su adhesión fue dar clase en lugar de las compañeras y además se puso un delantal, es una foto maravillosa. Y tenemos más fotografías. No sé si Ana puede pasarlas. Sí, la manifestación de Estambul, aquí las compañeras de Milán, en la manifestación también, el Instituto Cervantes, la sede del Instituto Cervantes rodeado por la enorme manifestación que hubo en 2018, las compañeras de Brasilia, más Instituto Cervantes rodeado, la compañera de Utrecht, las compañeras de Utrecht, las compañeras de Madrid, aquí en el Paro de Madrid, algunas de las compañeras. Esta es Marisa González reivindicando también en el Museo Thyssen, creo que es esto. Bueno, los espacios vacíos como las bibliotecas. Bueno, compartimos también otro centro Cervantes, Frankfurt es Frankfurt, que paró, nosotras en Madrid. Las clases vacías, bueno, pues muy emocionante, realmente, muy emocionante. Atenas, más Madrid, en fin, Casablanca, Sao Paulo, y bueno. ¿Qué pasó después de este manifiesto? Pues cuando terminamos esta acción, que podíamos haber cerrado el grupo y ya está, pues nos vinimos arriba, la verdad. Y entonces decidimos seguir en el grupo y se empezó a gestar realmente la idea de colectivo de Mujeres Cervantes. Las compañeras de Milán crearon el blog de Mujeres Cervantes, que si queréis lo podemos ver también. Es un blog que podéis entrar, es un blog de trabajo. Está aquí, es mujerescervantes.home.blog y bueno, pues ahí si queréis ver cositas las podéis ver. Se creó un logo que también fue súper bonito, se recogieron muchas propuestas de las compañeras y al final se simplificó en un logo que resume yo creo que bastante bien nuestro espíritu y es sencillo y directo, que es el símbolo de la mujer con la virgulilla de la ñ. Si podemos lo vemos, aunque creo que ya muchos lo conocéis. Es este. Bueno, hemos hecho muchas acciones en los días de la mujer, en estos años, en el Día contra la Violencia de la Mujer, el 25N. También, por supuesto, hemos mostrado nuestra adhesión al Día del Orgullo. Pues aquí podemos ver algunas fotografías. Es que intento yo moverlo y no puedo, claro. De otras manifestaciones, pues también con el Instituto Cervantes. Esto es una acción maravillosa que hizo una artista, Yolanda Domínguez, en Madrid, en la que se
el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles. Se ponían los nombres, la edad y la fecha en la que fueron asesinadas, y fue una cosa muy, muy, muy emocionante. Pasamos. Bueno, manifestaciones, creo que esto es en Bruselas, que también nos mandaban las compañeras. Creo que ahora va a venir otra de Belgrado. Centros en los que se ponía nuestro manifiesto y nuestro logo en los momentos de huelgas. Seguimos. Pues otro centro también. Esta es la última fotografía que nos hemos hecho por el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de la Mujer el año pasado, y que bueno, algunas compañeras nos pusimos la frase de "no estás sola", que era el eslogan que se ponía en esa fecha el año pasado. Y bueno, el año pasado escribimos, se mandó una carta al director por el Día contra la Violencia de la Mujer, el 25 de noviembre, en el que pedíamos que la dirección del Instituto Cervantes condenara los feminicidios ocurridos en España, que siguiera verificando y aplicando el plan de igualdad del Instituto Cervantes para que las actividades que se hicieran contribuyeran a prevenir desigualdades. La dirección nos contestó diciendo que compartía nuestras peticiones y nos abría la puerta a comunicar cualquier mejora que pudiera hacerse. Por lo tanto, bueno, hay como un clima por lo menos de trabajo, ¿no? o de escucha. De momento, el directorio del Instituto Cervantes por fin usa ya el género femenino para los cargos, que, bueno, que nos costó también conseguir esto. Nos queda muchísimo camino por recorrer, mucho trabajo que hacer por delante. A veces es un poco complicado trabajar entre mujeres que trabajan en diferentes localizaciones, con horarios muy diversos, pero bueno, pero no perdemos la fuerza de seguir trabajando. Actualmente estamos preparando una manifestación virtual a través de Zoom, bueno, no sé qué plataforma, le digo Zoom porque es la que siempre digo, para el 8 de marzo. Y personalmente, yo creo que las compañeras que están aquí, pues que si pudieran decir algo estaría muy bien, las compañeras del colectivo. Yo creo que lo más importante es que por primera vez podemos conocer la realidad que viven las compañeras de centros y de sede, que en este grupo nos damos soporte y nos apoyamos, que tenemos un espacio seguro y nuestro, donde realmente con mucho entusiasmo y ganas queremos cambiar la situación de las mujeres en el Cervantes y, por supuesto, ayudar también a cambiar las situaciones de la mujer en el mundo. Y bueno, pues esto es un poco todo. Si quieren hablar las compañeras del colectivo que están aquí, pues la verdad es que estaría muy bien y muy bonito. No sé si quieren dar su opinión o opinar. Vamos a ver si alguna del colectivo quiere decir algo. Tenemos como 3 minutitos o así, no mucho, desgraciadamente, para ir respetando los horarios. Pero si alguien quiere decir algo, o que nos avise a través del chat. Hay silencio. Bueno, vamos a ver el chat. Es que lo has hecho muy bien, Aurora. Diana ha levantado la mano. Ay, Diana, qué maravilla. Hola, ¿me oís? Sí, Diana. Bueno, pues muchísimas gracias, Aurora, muy valiente de arrojarte a presentar. La verdad que es un gusto. Y quería solamente decir que la idea que tenemos para el día 8 es vernos un rato, el domingo día 7, probablemente creo que era Ana a las 4 de la tarde, ¿no? 4 de París, que era como el horario en el que un poco podríamos confluir todas. Y la idea es vernos como nos estamos viendo aquí. Y bueno, había alguien que decía, va a ser un guirigay. Bueno, será un guirigay, que sea. Bienvenido, guirigay. Da mucha alegría estar de alguna manera juntas, ¿no? De alguna manera en contacto. Eso era todo lo que quería decir. Y muchas gracias una vez más, Aurora. Decir también que hay gente que no está aquí, pero que fue determinante para la redacción del manifiesto en su primer momento, que fueron días de mucho trabajo allí, que fue
muy, muy, muy agradable, muy interesante y muy fácil al mismo tiempo. Sí, es verdad. Y esto es también lo bonito, ¿no? Lo fácil que a veces resulta estar entre nosotras y construir, ¿no? O sea que, nada, un gusto estar aquí. Y mucho gusto, Teresa, de verte. Gracias, Diana. Saludo a todas. Venga, chao. ¿Alguna más del colectivo quiere decir algo o pasamos a la segunda parte? Como nadie responde porque no tenéis micros, pasamos a la segunda. Vamos a ver, si os parece, comenzamos la segunda parte en la que vamos a tener a Luz Martínez, que la tenéis ahí, y que nos va a hablar de cómo se aprende a ser niña y cómo se aprende a ser niño. Y va a ser presentada y va a moderar Emanuela Bozzachiello. Os pido que uséis el chat solamente para preguntas dirigidas a la ponente en este caso. Y bueno, voy a presentar un poquito a Emanuela porque luego Emanuela presentará a Luz, pero si no, Emanuela parece que... Entonces, Emanuela, que está aquí, no está en México en este momento. Bueno, primero es un placer contar contigo y porque creo que es el principio de una colaboración que tendremos. Emanuela es, entre otras cosas, profesora y periodista, experta en feminicidio de la Universidad Nacional Autónoma de México, es asesora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, miembro del Comité de Seguimiento de la Alerta de Género, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, el chat solo para preguntas a las ponentes y, Emanuela, yo te pasaría a ti la palabra para que ahí con Luz os las veáis vosotras. Venga. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de abrir este espacio, además porque el Instituto Cervantes de Milán fue mi primera casa, donde aprendí yo misma a hablar español, porque como dice Aurora, es importante hablar para cambiar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por invitarme a moderar esta mesa con Luz Martínez Ten, que es pedagoga especialista en educación en igualdad. Actualmente dirige la Secretaría de Mujeres y Políticas Sociales de la Federación de Empleados y Empleadas Públicas de la UGT. Entre diversas publicaciones, cito solo dos: La Escuela de la República, Guía Sindical de la Igualdad, Feminismos en Acción, ambas publicadas por la editorial Catarata. Es directora de dos proyectos, Las Maestras de la República y La Escuela de la República, que corresponden a dos sitios web que ahora mismo le voy a compartir el enlace en el chat. La conferencia de hoy se titula ¿Cómo se aprende a ser niñas y cómo se aprende a ser niño? Es fundamental en pensar con este tema, porque en Italia la primera a escribir del tema en el 1973 fue Elena Giannini Belotti, que escribió un libro que se llamaba Dalla parte delle bambine, donde se centraba la atención sobre la construcción, ¿no? La construcción del género femenino y masculino según algunas determinantes sociales. Y Luz, en unos escritos que publicó, pone la atención sobre justo las expectativas sobre el sexo del bebé que actualmente podemos conocer por la ecografía y cómo desde ya cuando una mujer está embarazada, estamos ya mentalmente construyendo, ¿no? Construyendo qué sentido tendría que ser niña, qué sentido tendría que ser niño. Paso la palabra a Luz para dar mucho más espacio después a comentarios, dudas, preguntas que vamos a gestionar a través del chat. Entonces, bienvenida Luz y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Emanuela, un placer. Muchísimas gracias a Mujeres Cervantes, a Mujeres Milanesas, a Teresa. La verdad es que he leído el manifiesto, he visto las fotos y me he emocionado muchísimo porque viendo todos los países que forman parte de esta red es impresionante, ¿no? Saber que hay mujeres en todo el mundo que estáis creando una gran red, que como siempre las mujeres estamos tejiendo
y también estamos tejiendo complicidades a través de los institutos Cervantes. Y bueno, os agradezco muchísimo la invitación. Ha sido muy bonito el ir preparando estas jornadas con vosotras y sobre todo despedís, o sea, expresáis mucha alegría, y entonces creo que en estos tiempos tan confusos de COVID y tanta dificultad, pues es enormemente gratificante estar con vosotras. Como decía Manuela, me voy a centrar en este ratito que tengo en intentar explicar cómo se construye una niña, cómo se construye un niño. La mirada sobre que voy a tejer en este caso es una mirada un poco multidisciplinar, porque no se puede explicar solo desde la socialización de género. Nos tenemos que ir rastreando a través de la historia para entender el origen de lo que suponen los roles que persisten actualmente entre hombres y mujeres. Muchas veces cuando doy clases a gente más joven y me preguntan, bueno, pero si somos iguales, o sea, si es que lo dice la ley, ya somos los hombres y las mujeres iguales. ¿Dónde están las barreras, no? En los países democráticos, no en todos los países, obviamente, y en el Grupo Cervantes sabéis perfectamente que las condiciones de las mujeres en todos los países no son iguales y que todavía hay muchísimas barreras que derribar, y desgraciadamente hay muchas situaciones que son muy trágicas y muy duras, pero en los países democráticos, donde ya tenemos unas constituciones que son igualitarias, que prohíben la discriminación, ¿por qué sigue habiendo una construcción para niñas y una construcción para niños? Entenderlo, pues exige una mirada un poco calidoscópica, y os voy a pedir que me acompañéis primero a través de la historia, luego a través de las leyes corriendo, porque va a ser un viaje como meteórico, y luego a través de la educación para terminar en la socialización actual. O sea, vamos a hacer un recorrido muy muy rápido, pero me parece que es muy interesante enmarcarlo. Empezamos con la historia. Con la historia voy a ir de la mano un poco de Amelia Valcárcel y de Alicia Millares, que acaba de publicar un libro maravilloso que me ha encantado, para explicar el origen del contrato social que se ha establecido entre hombres y mujeres. El patriarcado, como sabéis, tiene las raíces muy hondas, o sea, empieza prácticamente cuando se genera la historia de la humanidad. No nos da tiempo a ir hasta ese siglo, que sería un viaje larguísimo, y no quiero que nos perdamos en el tiempo, así que vamos a ir al momento en que nace el feminismo, a la primera ola feminista, que es la que aparece con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque es el momento en que por primera vez, bueno, la Revolución Francesa supuso el culmen del término de un régimen que era el antiguo régimen, y la aparición de lo que conoceremos como los gobiernos actuales, como los gobiernos a través de esa incipiente democracia y de los derechos de ciudadano, de los derechos de lo que se conocían los derechos del hombre. Hubo varias revoluciones en Estados Unidos, en el norte de Europa, pero la que de alguna manera marca la historia de las ideas es la Revolución Francesa. ¿Qué se plantea en la Revolución Francesa? Bueno, pues se plantea la idea de ciudadanía, se plantea la idea de los derechos del ciudadano. Y en este planteamiento ideológico van a participar las mujeres de manera impresionante, o sea, con una fuerza y una energía, reclamando sus derechos al lado de los varones, y además consiguiendo, bueno, hazañas históricas como es sacar al rey y a la reina de Versalles y llevarles hasta París. 6.000 mujeres desfilando, fueron mujeres revolucionarias, estuvieron en las trincheras, pero también estuvieron en la palabra, en las publicaciones, haciendo los folletos, o sea, estuvieron por primera vez las mujeres, nos unimos por una causa común, porque queríamos tener los mismos derechos de ciudadanía que los hombres. ¿Por qué os cuento esto? No me puedo detener mucho en esta historia, que es maravillosa, pero sí es el inicio de un nuevo contrato social entre hombres y mujeres. Un contrato social que va a definir Rousseau con el contrato social, y que sus orígenes se encuentran
en el siglo XVII. Voy muy rápido, pero es muy importante para mí, para mí es muy importante entender todo esto para entender quiénes somos hoy. En el siglo XVII, Locke y los contractualistas empiezan a plantearse si el poder es divino, o sea, si los reyes pues, han nacido con el poder divino, que es lo que se rompe en la Revolución Francesa, o si el poder es un proceso convencional, o sea, es un trato, es un acuerdo social. Hay dos movimientos, unos que dicen que no, que el poder es un poder natural, que empieza con Adán y Eva, y entonces el sometimiento de las mujeres, como se ve en la religión católica, pues es un sometimiento que nace ya con el trato de Adán y Eva, donde Eva sale de la costilla de Adán. Pero Locke plantea otra visión del acuerdo de lo que es el poder. Locke plantea que los hombres, los varones, han cedido parte de su libertad, tienen que ceder parte de su libertad para construir un Estado que nos proteja, porque esa libertad, para que esa libertad sea plena, tiene que ser segura, y es el gobierno el que tiene que proteger a los individuos. Esto marca una diferencia fundamental, porque entonces el poder no es divino, el poder no es concedido como tal, y tú, si naces esclavo, no te vas a quedar toda la vida esclavo, sino que puedes ir escalando y cambiando tu destino, o sea, tienes derecho a tener un destino. Esto es muy interesante, pero se encuentra Locke con un problema, y es que ¿qué hacemos con las mujeres? Porque estamos hablando de los varones. Entonces Locke dice, bueno, lo que pasa es que realmente una persona que sea libre, para ser libre tienes que tener una propiedad, y las propiedades están en manos de los varones. Entonces los varones son propietarios, y entonces esto les permite formar parte de un proceso donde ceden para conservar su propiedad y para garantizar la felicidad. Las mujeres no tienen propiedad, porque históricamente las mujeres han estado dentro del marco familiar, y entonces excluye a las mujeres de este trato. Vale, damos un salto al siglo XVIII y nos encontramos con la Ilustración y con Rousseau. Rousseau es el padre del contrato social, ¿no? A partir de las ideas que vienen del siglo XVII, la revolución plantea, ¿no?, que la libertad, la igualdad entre todos los ciudadanos, todos los hombres nacen por naturaleza iguales y libres, ¿no? Y entonces Rousseau, o sea, el poder no es divino, sino que emana del pueblo. Y entonces Rousseau plantea su obra del contrato social y se vuelve a encontrar con el mismo problema. Y aquí está el origen de la situación que nos vamos a encontrar mujeres y hombres, del lugar que vamos a ocupar hombres y mujeres en la sociedad. Se vuelve a encontrar con el mismo problema porque dice, los varones son libres, han nacido iguales. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿No han nacido iguales? No, la igualdad solo es de los varones. ¿Por qué? Pues porque para Rousseau los varones han nacido con un temperamento natural que les otorga la capacidad de la autonomía, porque tienen una razón, una capacidad racional para tomar decisiones que las mujeres no podemos tomar. Entonces escribe su famoso Emilio, y en Emilio le pone una compañera que va a ser una compañera que tenga una misión en la vida, que es agradar a Emilio. Entonces el contrato social que se establece en la Revolución Francesa va a hablar de la igualdad, de la fraternidad, va a hablar de la libertad, pero solo para los varones. ¿Cuál es la causa? Pues que varones y mujeres somos diferentes por naturaleza. Además, en el siglo XVIII empieza todo un movimiento científico, naturalista, o sea, de observación, o sea, el movimiento, la enciclopedia, pues la humanidad entra en un proceso de investigación muy interesante, y entonces se reafirma la idea de que biológicamente mujeres y hombres somos diferentes. Entonces, Rousseau plantea claramente, mujeres y hombres somos diferentes, y esta diferencia biológica lleva a diferencia de temperamentos, a diferencias de caracteres. Y este temperamento hace que los hombres sean estables
son pasionales, porque ellos son pasionales y tienen energía y las mujeres les tenemos que perdonar cuando se pasan porque las tenemos que entender, pero son capaces de abstraer y de tener una razón abstracta que les lleva a tomar decisiones y a prever lo que puede pasar después. ¿Qué nos pasa a las mujeres según Rousseau? Bueno, pues que nuestro temperamento, nuestra razón es práctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos a lo cotidiano, a lo concreto, a resolver, o sea, al cuidado. Y entonces en la posición que nos otorga Rousseau en este contrato social es un contrato que ya había hablado Luc de él, que es el contrato del matrimonio. Hay un contrato social para los varones, que es el contrato de relaciones en lo público, en lo político, en lo productivo, y un contrato también, pero es un contrato privado, que es el matrimonio. Las mujeres, a cambio de seguridad, de protección, van a dar su vida y se van a dejar mandar, se van a dejar llevar por la lógica del varón, y además lo van a hacer con agrado, van a ser felices a través de servir al otro, que esto es una idea que va a continuar a lo largo de toda la historia. Somos felices, ¿por qué? Porque el otro es feliz, porque el marido es feliz, porque los hijos son felices. Nosotras somos felices a través de la realización del otro. Y si veis, en esta dinámica se divide el espacio público y el espacio privado. Se empieza a marcar claramente. ¿Qué pasó con las mujeres de la Revolución Francesa? Bueno, pues las mujeres protestaron muchísimo, o sea, protestaron, arriesgaron su vida. Cuando el rey, muy confuso, pidió al pueblo que redactaran los cuadernos de quejas, los revolucionarios les dijeron a las mujeres que ellas no podían redactarlos porque no, claro, pues no tenían la razón abstracta que hablaba Rousseau, y entonces no tenían capacidad para mostrar sus ideas, pero las mujeres se reunieron de igual manera, se reunieron donde pudieron, a escondidas, y redactaron sus cuadernos de quejas que han llegado hasta la actualidad. ¿Qué decían las mujeres en los cuadernos de queja? A mí todavía me sigue emocionando porque me impresiona que han pasado más de 3 siglos y las demandas que tenían estas mujeres son muy similares a las que tenéis las mujeres de Cervantes, o sea, no son tan dispares, entonces siguen siendo muy vigentes y a mí me impresiona mucho. Las mujeres les pedían al rey la capacidad de tener un oficio, de estudiar, para poder ser libres, poder ser autónomas y poder tener un sueldo. Le pedían al rey que frenara la violencia que ahora llamamos de género, pero que las protegiera de los golpes dentro del matrimonio. Le pedían al rey que frenara, que evitara, o sea, que erradicara la prostitución. Y le pedían al rey que tuvieran capacidad de mandar sobre sus propias vidas, sobre su propio destino. Bueno, ninguna de las peticiones de las mujeres francesas, y menos la petición de Olympia de Gouges, que cuando se proclama se proclaman los derechos del ciudadano, Olympia de Gouges 4 días después proclama los derechos de la ciudadana. Bueno, pues no se consiguió nada. Lo único que consiguieron las mujeres francesas fue ser guillotinadas como los hombres, o sea, que les cortaran la cabeza como los hombres, y es lo que le pasó a Olympia de Gouges, pero las ideas no mueren, o sea, mueren el proceso, o sea, muere el momento, pero las ideas perduran. Y entonces las ideas de las mujeres del primer feminismo van a atravesar el siglo para situarse en el siglo XIX. Bien, ya tenemos el origen de la separación y el origen de qué es ser niño y qué es ser niña. Los niños y las niñas van a ser educados para ocupar las niñas un espacio y una relación con los hombres, y los hombres van a ser educados para protagonizar su propia vida. ¿Qué pasó después de la Revolución Francesa? Y ahora me voy a ir por la parte de la historia de la educación. Esta es la historia de las ideas, pues ahora nos vamos a la historia de la educación. Cuando la Revolución Francesa plantea los derechos de ciudadanía, estos derechos conllevan el que cualquier persona puede llegar a ser aquello
bajo su autonomía, su esfuerzo, su libertad que quiera hacer. Entonces, con su vida, con su destino. Es decir, los hombres van a ser propietarios de su propio destino, no así las mujeres, que somos parte del destino de los hombres. Entonces, con la Revolución Francesa empieza lo que va a ser la educación moderna, la educación del Estado. La historia de la educación es una historia interesantísima, pero cuando el Estado se plantea que hay que educar al pueblo, que hay que dar las oportunidades al pueblo, es a partir de la Revolución Francesa. Entonces, esta educación que va a partir del Estado y estas ideas que se van a plantear en el entorno de Rousseau, que resumiendo es espacio privado, espacio público, hombres y mujeres somos diferentes, tenemos caracteres y definiciones diferentes. Esto es muy importante porque están definiendo lo que es una mujer y lo que es un hombre, no solo lo que hacemos mujeres y hombres, sino cómo somos las mujeres y cómo somos los hombres, porque desde nuestra razón tenemos también unas expectativas, que antes lo decíais cuando decíais la cultura en el Cervantes tiene que introducir las expectativas, los conocimientos, los deseos de las mujeres. Bueno, pues ya Rousseau define, las mujeres tienen unos deseos diferentes al de los hombres, o sea, define cómo tiene que ser mujer y hombre. Y también dice Rousseau, los sexos son complementarios, es decir, si no hubiera esta complementación entre mujeres y hombres, el acuerdo social, el contrato social sería imposible. Entonces, por eso tenemos que dividir un espacio privado y un espacio público para que el acuerdo social pueda ser posible. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres se van a quedar en casa a producir, a criar, y los hombres van a ocupar el espacio público las mujeres a reproducir y los hombres a producir, Entonces, son complementarios como tales. Bueno, estas ideas fueron una cosa estupenda que corrió por toda Europa, por Estados Unidos. A la gente le gustó mucho, los compraron, pero con una alegría impresionante, mientras las mujeres organizadas intentaban hacer frente a lo que iba a ser, una encerrona, y ahora vamos a ver por qué, muy importante. Retomo el tema de la educación. Claro, hay que educar. Rousseau decía, el hombre es bueno por naturaleza, pero hay que educar a la niña y al niño para que no se perturben, para que finalmente cumplan con los destinos que son la posibilidad que este contrato social nos va a dar. Y el Estado va a tomar las riendas de esta educación. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la Ilustración se extiende por toda Europa y se empieza a pensar en la educación del pueblo, pero la educación del pueblo va a ser distinta para niños y para niñas. Si nos fijamos en España, Carlos III, en el último tercio del siglo XVIII, un rey ilustrado, crea las primeras escuelas municipales, o sea, las primeras escuelas, no quiero decir que no hubiera educación antes, pero la historia de la educación estatal, o sea, pensada como servicio público, empieza entonces. Y Carlos III crea las primeras escuelitas de barrio con la idea de que si crea escuelas en Madrid, estas se van a extender al resto del país. El planteamiento de Carlos III era crear escuelas para que la ciudadanía fuera educada, para que el pueblo fuera educado y fuera educado para que fuera productivo, o sea, para que pudiera trabajar y para que además formara parte de una ciudadanía cada vez más civilizada. Él piensa en los niños, ya había maestros, ya teníamos una orden San Nicasio, había maestros, había escuelas privadas y va a crear escuelas para niños. Pero se encuentra con el problema de las niñas y es un problema que se va a encontrar toda Europa y Estados Unidos. Se encuentra con el problema de las niñas. A los niños hay que educarles para que sean productivos, para que sean ciudadanos. ¿Qué hacemos con las niñas? Bueno, pues tiene una idea que yo creo que es una idea muy acorde con sus tiempos y bastante interesada, ¿no? Y él piensa, las mujeres van a educar a los hijos. Entonces es importante que las mujeres tengan una educación. Además tenemos problemas muy graves de higienismo, de trabajo, las niñas se quedan embarazadas muy pronto, hay mucha orfandad y entonces todo esto se puede solucionar con una educación adecuada. Así que piensa en crear
crea, de hecho, 30 pequeñas escuelitas en los barrios de Madrid, pero se encuentra con un problema. ¿Quién va a dar clase a las niñas? Tiene que ser una mujer, porque ¿quién les va a enseñar, ¿no?, a ser madres, a ser esposas? Pues tendrá que ser una mujer. Así que busca 30 mujeres. Hay una tesis muy interesante sobre las primeras escuelas de Carlos III y dicen, esto no puedo, o sea, no está documentado, pero dicen que pensó en 30 mujeres austeras, vestidas de negro, viudas, porque han conocido ya el calor de la pasión y no van a meter ideas tontas en las cabecitas de las niñas, y mujeres piadosas, religiosas. ¿Qué van a enseñar estas maestras? Pues van a enseñar a ser madres, van a enseñar a ser esposas y van a enseñar religión. Y van a enseñar higiene, no las van a enseñar a leer y a escribir, porque ¿para qué quiere una niña leer y escribir? Y además les van a enseñar a coser. ¿Por qué a coser? Bueno, pues porque estamos en un momento en que España hay una industria en torno al textil muy importante, se exporta mucho, y una niña pobre cosiendo, pues siempre se puede ganar la vida. Y si eres una niña de familia acomodada, pues te pones al lado de la ventana y cosiendo, pues esperas a tu marido, y es una imagen encantadora, porque además sabemos que manos ociosas, mentes peligrosas. Entonces, el tejido va a ser una constante, el coser, a lo largo de la historia de la educación de las mujeres. Dicen que Carlos III pensó una madre en la casa, una madre en la ciudad. Y entonces se crearon las maternales, las escuelas maternales. Esto da origen, que es muy bonito, a que en el siglo XIX una de las pocas profesiones que podían estudiar las mujeres en España a partir de mitad del siglo XIX fue el magisterio, junto a ser matrona o enfermera. Porque ser maestra era un oficio muy apropiado para una mujer, porque era prácticamente ser madre, pero en el espacio intermedio entre el espacio privado y el espacio público. Era esa persona que ayuda a las niñas a transitar para ser aquellas mujeres que tienen que ser. ¿Qué ocurrió con la historia de la educación? No me puedo alargar mucho, y la próxima conferencia vamos a hablar de las maestras de la República, pero hay una cosa que sí quiero subrayar, y es que en toda Europa se crean dos currículos diferentes, uno para educar a las niñas y uno para educar a los niños. O sea, ya nos van a incorporar la perspectiva, la socialización de género de acuerdo con nuestro destino. Rousseau, que no daba puntadas sin hilo, decía: los hombres son iguales, las mujeres son idénticas. El destino de las mujeres era ser mujer, el destino de los hombres a través de la educación va a ser oficinista o banquero, o sea, va a tener muchos oficios, porque yo tengo el poder de mi destino, pero el destino de una mujer desde que nace ya sabemos cuál va a ser mujer, o ser madre, o ser esposa, o entrar en un convento, pero no va a poder salir de este circuito. Entonces se crea un currículum diferente para niños y para niñas. ¿Qué estamos haciendo todo el tiempo? Marcando, diciendo cómo hay que ser niño, cómo hay que ser niña. O sea, toda la sociedad, todo el engranaje te va a decir cómo nos tenemos que formar las niñas, cómo tenemos que formarnos los niños. Vale, esta es la parte educativa. Vamos a dar un salto rápido. No sé cómo voy de tiempo. Luz, tienes digo, 15, máximo 15 minutos. Decimos 10, así tenemos más tiempo después para interactuar con todas las personas que están aquí. Vale, entonces vemos la historia de las ideas, la historia de la educación con pinceladas y a toda mecha, y ahora vamos a ver la historia jurídica, que también nace fruto de la Revolución Francesa. Cuando Napoleón llega al poder, bueno, después de todas las luchas sangrientas, bueno, de todo lo que ocurrió, porque fue un siglo realmente, o sea, un fin de siglo muy, muy difícil, decide poner orden. ¿Y cómo pone orden? Pues creando el Código Napoleónico. O sea, decide poner orden, y de acuerdo con el contrato social que había planteado Rousseau, ese orden
tiene que plantearse organizando las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué hace Napoleón? Crea el Código Napoleónico por el cual las mujeres vamos a ser eternamente, o sea, de por vida, disminuidas mentales o menores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si Rousseau decía que no teníamos capacidad para ser autónomas, para razonar, para ir más allá, para tomar buenas decisiones, Napoleón crea un código legal, un código jurídico por el cual estamos sometidas a la voluntad del varón eternamente. ¿Qué varón? ¿El padre, el hermano o el hijo? Siempre un varón. Nosotras no tenemos capacidad sobre nuestro destino. Aquellas reivindicaciones que hacían las mujeres francesas en los cuadernos de quejas quedan destrozadas, las hacen añicos. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no van a tener derecho a su fortuna. No sé si habéis visto la película Sufragistas, que es muy interesante. Hay una mujer muy rica que quiere con su patrimonio, ¿no?, pues trabajar a favor de las sufragistas, y él le dice: no te pertenece nada, o sea, tú puedes ser muy rica, pero todo tu capital, todo tu dinero va a ser mío. Entonces, porque yo tengo que controlar todo lo que tú eres, toda tu persona, no tienes independencia económica. Además, las mujeres no pueden elegir dónde vivir sin el permiso del marido, no pueden abandonar el hogar sin el permiso del marido, del padre o del hijo. Las mujeres no tienen potestad sobre los hijos, o sea, los hijos no son suyos, aunque los hayas parido, no son tuyos, decide el marido. Y las mujeres no pueden estudiar y no pueden trabajar sin el permiso del marido. Entonces, todo este engranaje jurídico también fue un hit parade, hizo furor y se fue copiando en prácticamente todos los países europeos, sobre todo católicos, ¿no?, que van a ir asumiendo esto. Y también en España este régimen se hace acorde, con lo cual las mujeres pasamos a ser menores de edad y con incapacidad de pensar por nosotras mismas, y sin capacidad para decidir sobre nuestras vidas, ¿no? Y esto, este constructo te lo enseña la escuela, te lo enseña la madre, te lo enseña el varón, te lo enseña todo el mundo, que es ser mujer y que es ser hombre. ¿Cuál es tu lugar en la sociedad? Entonces, esta es la parte jurídica. Ahora, la historia en cuanto a la ciencia y a la psicología, y muy brevemente con un ejemplo también muy interesante. Porque, claro, cuando las mujeres francesas dicen, ¿pero por qué? O sea, no podemos ser ciudadanas libres, pues encuentran la razón en la naturaleza, porque vuestro cuerpo es diferente y vuestra biología compone un temperamento y una forma de pensar que os hace más frágiles, más débiles, ¿no?, el sexo débil. Bueno, pues esta idea también llega a la moderna ciencia, que es la psicología. Como en España y en otros países hay mujeres, o sea, desde el punto de vista educativo, las mujeres van a recibir una formación entre 6 y 9 años cuando la reciben muy básica, y no está pensado que ninguna mujer pueda acceder a la universidad. Sin embargo, bueno, pues las mujeres somos realmente valientes, intrépidas, bueno, como sois vosotras, las mujeres de Milán y las mujeres de Cervantes, y impusieron, muchas mujeres rompieron las barreras y llegamos a la universidad a finales del siglo XIX en España con muchísimo trabajo. Cuando llega el siglo XX solo hay 7 mujeres en la universidad, en España solo 7, o sea, cuando cruzamos la frontera del siglo XX solo hay 7, y como sabéis, hasta 1910 tenemos que pedir permiso al gobierno para poder cursar estudios universitarios. Bueno, pero hay mujeres que están en la universidad, hay mujeres como Concepción Arenal, como Rosalía de Castro, mujeres muy interesantes como Carmen de Burgos, muchas mujeres que escriben, que piensan, que publican, y esto a los psicólogos y al planteamiento de la lectura de la naturaleza choca mucho. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir la psicología? Bueno, pues hay una corriente muy, muy simpática, que es la corriente de conservación de la energía, que encuentra una explicación al hecho de que las mujeres puedan leer y pensar, incluso emitir sus propios pensamientos.
y es precisamente centrado en el uso de la energía. ¿Qué es lo que dice esta corriente? Pues la corriente dice que cuando las mujeres piensan, que cuando leemos, que cuando estudiamos, toda la energía sube a la cabeza, los ovarios se contraen y entonces ya no podemos ser madres, porque claro, la energía se ha ido a otro sitio. Y entonces somos una cosa muy rara. Somos rara porque no llegamos a ser mujeres. Hasta el punto creían estas cosas que un inspector en España, cuando iba visitando el último tercio del siglo XIX los colegios de las niñas, encontró que muchos colegios no tenían mesas. Y entonces él dio una explicación muy razonable, que era que para qué iban a querer las niñas mesas y las niñas, las señoritas, no tienen que escribir, porque escribir es tener una idea en la cabeza, pensarla y redactarla. Y como bien sabemos, las mujeres no tenemos ideas propias, sino las ideas que nos dan los varones. Entonces, las señoritas no tienen que escribir, en todo caso tienen que leer lo que escriben los señores. Y si nos planteamos que tienen que escribir, tendremos que darnos cuenta que escribir es una actividad muy costosa y cansada para una mujer porque hay que mover la mano. Y esto es una cosa muy complicada. Ahora, lo de tejer, ala, tejer todo el tiempo. Bueno, pues la psicología siguió desarrollando este proceso de la diferencia que nos va a llevar también a todas las teorías de diferencia entre los cerebros de las mujeres y los cerebros de los hombres, que aún sigue la ciencia investigando a ver si encuentra pues la piedra filosofal en el cerebro de alguna mujer que nos indique por qué nosotras estamos más preparadas para unas áreas de conocimiento que de otros. Esta es la pequeña historia, ¿vale? Y ahora sí, vamos a ir porque a pesar de las leyes, tengo 5 minutos, ¿verdad? Tienes solo 5 minutos, sí. Vale, pues lo voy a hacer a toda velocidad. Entonces, llegamos a un momento, a la actualidad, donde ya no hay las reglas legales, donde la ciencia ha avanzado, donde tenemos mujeres en todas las áreas del conocimiento, donde el espacio público y privado, aunque seguimos trabajando por la corresponsabilidad, empieza a haber medidas y conciencia de la importancia de que hombres, mujeres y Estado compartamos los cuidados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos creando niños y creando niñas? Lo voy a decir muy rápido, pero es muy fascinante. Hay una autora que yo os recomiendo mucho que se llama Gina Ripon, que ha escrito El género y nuestros cerebros. Lo que dice Gina Ripon coincide con las teorías de la socialización. Los seres humanos cuando nacemos, como bien sabéis, somos muy indefensos y necesitamos protección. Lo que necesita un bebé cuando nace es seguridad, pero también afecto y estímulo. Se ha comprobado que los bebés, si no tienen afecto y estímulo, que logren atraer la atención para el desarrollo neuronal, pueden morir por depresión con meses, porque necesitamos ese estímulo para ir construyendo nuestras conexiones neuronales y desarrollar evolutivamente nuestro cerebro y nuestras capacidades, pasando de una etapa a otra que ahora no me da tiempo a escribir. ¿Qué es lo que nos dice Gina Ripon? Pues lo que nos dice Gina Ripon es una cosa muy interesante, y es que los bebés necesitan la atención de las personas mayores, pero además el cerebro, cuando vamos desarrollando el cerebro y a lo largo de toda la vida, buscamos certezas, porque estas certezas nos ayudan a pensar más rápido. Entonces, los niños y las niñas, los bebés, son grandes inspectores del género. Intentan todo el tiempo entender cuál es la información que les está llegando y cómo se tienen que comportar de acuerdo con esa información. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que reciben un estímulo de lo has hecho bien porque te has comportado como una niña, están reafirmando esa conducta. Lo has hecho bien porque te has comportado como un niño, están reafirmando esa conducta. 3 ejemplos muy rápidos para acabar. Sabemos que antes de nacer incluso los bebés ya van a recibir los estímulos del exterior.
y sabemos que las madres y los padres o las personas que cuidan al bebé, pero claro, la madre como gestante, cuando gracias a la ecografía saben ya que son niñas o niños, ya están estimulando de una manera diferente. 3 ejemplos muy rápidos. Cuando los bebés nacen, hay un vídeo precioso que se llama La mente en pañales. Aunque seamos muy modernas, aunque seamos muy modernos, aunque digamos queremos a los niños y a las niñas iguales, queremos que sean libres, todos hemos sido socializados desde la perspectiva de género. Y entonces reaccionamos desde esa socialización. Como decía, hay un vídeo muy interesante que utiliza mucho en psicología que se llama La mente en pañales. Hay un bebé en una sala, le visten de rosa y entran adultos. Y entonces se graba la grabación, se graba la reacción de los adultos cuando cogen el bebé. Cuando ven al bebé vestido de azul, la imagen que tenemos de un niño es que es más fuerte. Entonces los adultos le hablan fuerte, ¡ay, qué machote! ¡Mírale qué fuerte es! Le cogen, le mueven, le agitan, le suben, es decir, hay menos miedo a la relación con el niño. El mismo bebé vestido de rosa, la imagen que tenemos es que las niñas son frágiles. Entonces se les habla más suavito, se les dice qué princesa, qué guapa, se les acuna con cariño y estamos estimulando de manera diferente. Otro experimento. Se le pone un bebé detrás de una mampara, no sabemos si es niño o niña, y está llorando. Entran los adultos y se dice, es un niño, ¿por qué llora? Porque está enfadado, porque quiere comer, porque les cuece el culo, porque está rabioso, o sea, todo cosas de acción. Es una niña, ¿por qué llora? Porque está sola, porque tiene miedo, porque quiere venir su mamá. Bueno, se han hecho muchos experimentos de este tipo. Otro de los que es muy llamativo es que a los niños y a las niñas se les ha hecho encuestas desde los 5 meses hasta los 5 años en un experimento en Estados Unidos sobre la preferencia del rosa o el azul. A partir de los 2 años, las niñas y los niños ya distinguen entre lo que es apropiado para un niño y lo que es apropiado para una niña. Es decir, a partir de los 2 años empiezan a elegir de manera increíble las niñas los juguetes rosas y los niños los juguetes azules. ¿Qué quiere decir esto? Pues que inconscientemente estamos socializando y esperando respuestas diferentes si es un niño o es una niña. Esto no es algo que se pueda coger en la abstracción actual, son 20 siglos de historia. ¿Y cómo aprenden? Y ya termino. ¿Cómo aprenden? ¿En qué etapas aprenden los niños y las niñas qué es ser un niño o ser una niña? Porque los niños no nacen racistas, no nacen homófobos, no nacen sexistas, lo aprenden, pero es que el cerebro, como dice Gina Ripon, es un gran buscador de las verdades, de cómo me tengo que comportar. Bueno, cuando los bebés nacen no tienen idea, no tienen identidad, o sea, no saben que yo soy una cosa separada del cuerpo de la madre o del padre o de la persona que te cuida. A partir de los 2 años se identifican como algo distinto a la persona adulta. A partir de los 3 ya se construye el primer núcleo identitario. Quiere decir, y además lo hacen por oposición, que es una edad muy terrible porque los niños y las niñas se vuelven muy soportables porque todo el rato dicen que no a todo. ¿Por qué? Porque quieren crear su identidad a partir de la separación del otro, ¿vale? Pues a los 3 años ya saben qué es niño y qué es niña. Y ya saben qué tienen que hacer como niño y qué tienen que hacer como niña. Lo más terrible de todo es que los estudios nos están mostrando que a partir de los 4 años no solo saben lo que es ser niño y cómo te tienes que comportar como niño y cómo te tienes que comportar como niña, sino que además aprenden la jerarquía de sexos. ¿Qué quiere decir? Pues que aprenden que ser niño es mucho más importante que ser niña. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando tú le ofreces a un niño un juguete a partir de los 4 o 5 años de niña, te dicen no, es de niña, es de nena, no lo quiero. Bueno, y por muchos más análisis que se han hecho. En cambio, las niñas se conforman
con los juguetes de los niños porque son más valiosos. Cuando pensamos en los padres, ¿no? Cuando tú eres una tía estupenda y quieres ir de molona y de estupenda y de progre y tal, y le vas a comprar un regalo a tu sobrina, pues piensas en un camioncito, en una cosa de construcción, pero le vas a comprar un regalo a tu sobrino. Rara vez pensamos en una muñeca, porque nos da miedo que se enfaden porque pensemos que están muy feminizados. Esto no es consciente, quiero decir, yo soy feminista y cometo estos errores todos los días. Y tengo una hija y bueno, y he hecho de la Barbie, está en mi casa de todos los colores. Quiero decir que esto no es algo que hagamos ideológicamente consciente, sino que está en el inconsciente social, grupal e individual. Y ya así para terminar, ¿qué consecuencias tiene todo esto? Pues las consecuencias más graves de aprender a ser niña o niño, o sea, ser niña es estupendo, o sea, las mujeres tenemos, a pesar de la dureza, de no poder crear toda la autonomía, hemos aprendido muchísimo, nos hemos enredado, hemos creado secretos, o sea, hemos hecho muchísimas cosas, por eso las expectativas de las mujeres y los conocimientos son muy importantes. El problema está en que a los niños les educamos en la seguridad de que pueden ser, como decía Rousseau, lo que quieran ser. Ellos no tienen obstáculos. En cambio, ellas no están validadas. Esa desconfianza en mi propio yo nos lleva a dos cosas: a que el contrato matrimonial que se empezó en el siglo XVIII se siga buscando ahora a través del amor romántico. Esa protección del varón para las mujeres es muy importante. Y la segunda cosa es que no estamos siempre impostadas, como si fuéramos tramposas, como si estamos saliendo al espacio público que no es nuestro espacio. Esto hace que las mujeres seamos menos del 30% en carreras como los STEM, que seamos el 98% en educación infantil, que en España solo haya 8 catedráticas de 50 universidades, porque el ocupar el espacio, el poder, es algo que nos están negando desde la infancia. No me da mucho tiempo a mucho más, pero quería explicarlo porque si solo explico las actitudes que tenemos los adultos con los niños y las niñas y no lo enlazo a la historia, parece que es algo banal, y no, es que las raíces del patriarcado atraviesan siglos y siglos y es muy complicado visualizarlo. Sin embargo, es posible cambiar las reglas. Es más, estamos cambiando las reglas y vosotras estáis cambiando las reglas, y es muy interesante saber qué es lo que hacemos, ¿no? Cada día desde esta socialización. Y aquí acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz. Fuiste muy contundente y clara. Y gracias por esta mirada caleidoscópica desde Rousseau hasta hoy en día. Ya tenemos las primeras preguntas en el chat, te la voy leyendo, así que tú puedes contestar. La primera dice: gracias, Luz, es María José. Gracias, Luz, por tu interesante intervención. ¿Nos puedes desvelar de dónde viene la relación del color rosa con las niñas y del azul con los niños? También porque una compañera italiana nos comparte que justo en Italia tenemos la costumbre de poner algo de rosa o de azul cuando nace un niño o una niña fuera de la puerta de casa, así que los transeúntes pueden ver quién nació, ¿no? Y entonces la primera pregunta es si nos puede desvelar el color de dónde viene. Te voy a pasar también otra. ¿Podrías contarnos alguna experiencia positiva de contraste a esta educación desigual a niños y a niñas? Porque soy madre de 2 varones y es difícil justamente abstraerse del contexto social, eso dice Ana. Y si puedes empezar a contestar esas primeras 2 y te voy diciendo después las otras. Es verdad que el rosa y el azul no aparece hasta el siglo XIX.
o 20, yo no estoy muy segura, no os puedo decir el origen. Lo que sí os puedo decir al hilo de, efectivamente, la intención de Rosa Azul es marcar claramente a qué sexo perteneces, ¿no? Porque cuando tú llevas el bebé por la calle, los pendientes, el color, ya están avisando y entonces es una llamada de atención a cómo tienes que comportar. No puedo ir más allá porque no sé el origen, pero sí me gustaría al hilo de esto explicar cómo todo lo que tiene que ver con el vestido también ha sido un gran indicador de lo que podían hacer las mujeres y los hombres. Por ejemplo, la historia del corsé es increíble. O sea, la historia del corsé a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX era una manera de controlar a las mujeres que no se podían mover con esas faldas que llamaban faldas escobas, esos grandes moños y sombreros y ese corsé que desvirtuaba la capacidad respiratoria de las mujeres. Entonces, el rosa y el azul cumple una función esencial que es identificar a los niños y a las niñas. A veces en los cursos, que es divertido porque muchas veces cuando damos cursos de sensibilización hay personas que se enfadan mucho y dicen, yo no le he visto de azul a mi niño, ni de rosa, ni de nada, yo lo que le he visto es de verde manzana. Y un día en un curso me comentaba una madre que había ido a por unos muebles para el cuarto de su bebé y que no quería ponerlo ni de rosa ni azul. Y me decía la madre, ¿y sabes qué me encontré? Que los muebles eran neutros, tenían un color amarillo o verde, pero que en los pomos de las puertas para las niñas ponían mariposas o flores y para los niños avioncitos. O sea, siempre la industria, el producto, busca la identificación para vender de una manera o de otra. Hasta el punto es así y hasta tal punto es tan difícil que yo trabajé hace muchos años con una editorial haciendo cuadernos para niños y niñas de preescolar. Y se me ocurrió plantear, cuando dicen lo de mi mamá me mima, pues poner a una mujer en un taller de mecánica como ejemplo de trabajos que podían hacer las mujeres. La editorial me lo tiró para atrás porque me dijo que los padres y las madres no iban a comprar eso. O sea, quieren que sus hijos e hijas, inconscientemente queremos que se adapten a la realidad social para que no sufran. Inconscientemente lo hacemos. Ahora, lo que me decía esta madre, ¿se puede revertir? ¿Podemos educar? Evidentemente, la educación es fundamental, el entorno social es fundamental. Tengo una amiga psicóloga que cuando nació a mi hija le pregunté qué puedo hacer para que mi hija sea libre, sea autónoma. Y me decía, todos los días dile que es la más lista, que es la más valiente, que es la mejor. O sea, dale seguridad, porque el mundo se va a encargar de quitarle esa seguridad que tiene como mujer. Y efectivamente, mi hija, que espero que no me esté oyendo ahora, es, bueno, es como el acorazado Potemkin. O sea, no podemos hacer muchas cosas. Y en cuanto a los chicos, porque la igualdad no solo es un tema de mujeres, es un tema social, pero es un tema de hombres. O sea, igual que encorsetamos a las mujeres, encorsetamos a los hombres. A las mujeres nos educan para cuidar, ¿no? Para ser sensibles, para atender, pero a ellos les impiden expresar los sentimientos, las emociones, poder gozar de lo que son los afectos, de lo que es el cuidar a otras personas. Entonces a los chicos también les podemos educar, les podemos enseñar, les podemos abrir la puerta de la libertad para que desarrollen todas sus capacidades. ¿Y cómo? Pues de millones de formas, sobre todo hablando. Sobre todo encontrando ese contacto con las emociones, con lo que somos, con lo o sea, con lo que manifiestan y dándoles las herramientas. Luz, en el chat te están agradeciendo muchísimo por tu ponencia, que además dicen que tendría que ser obligatoria en las escuelas, ¿no? Y si puedes contestar a la segunda pregunta, ¿podrías contarnos algunas experiencias positivas de contraste a esta educación desigual? Y en Madrid hay. Sí,
O sea, bueno, el contraste lo vais a ver en el próximo día que hablemos de las maestras de la República. Cuando llegó la Segunda República a España, uno de los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza, de los movimientos de renovación pedagógica en toda Europa, fue la coeducación. La coeducación es una propuesta que plantea educar en igualdad, educar en el desarrollo total de los niños y de las niñas. Hay algo muy interesante en la historia de la educación también. Cuando llega la democracia a España, las mujeres, yo me eduqué en un colegio de monjas donde aprendí a coser, la canastilla, lo peor del mundo mundial, porque había que hacerlo en papel de seda y a mí me salía una especie de rebuño espantoso. La canastilla era lo que se ponían los bebés para ir a cristianar, o sea, para ir al bautismo, ¿no? Pues aprendíamos a coser la canastilla y mis hermanos iban a un colegio masculino donde aprendían a poner bombillas, tecnología, otras cosas, ¿no? O sea, el currículum en España hasta 1975 fue diferenciado para niños y para niñas. Aprendíamos a ser niñas y ellos aprendían a ser niños. ¿Qué pasa cuando la escuela se unifica? Pues que las niñas pasamos al colegio de los niños. O sea, todo lo que nosotras habíamos aprendido ya no valía. Teníamos que aprender lo que aprendían ellos, pero ellos no aprendían lo que nosotras aprendíamos. Entonces se produjo una situación donde nos encontramos nuevamente como impostoras en un mundo que no es el nuestro, porque en la educación, en la escuela, no tenemos referentes, el lenguaje no es inclusivo, el orden jerárquico está ahí. Bueno, es lo que llamamos el currículum oculto. ¿Qué experiencias positivas hay? Muchas. Aquellos centros donde las metodologías son participativas, donde se educa en valores, donde los niños y las niñas desarrollan todas sus capacidades, donde se trabaja la educación en igualdad, donde hablamos de los afectos, de enseñar a querer, cómo hay que enseñar a querer, estos centros, y hay muchos, consiguen que niños y niñas puedan explorar todas sus capacidades. Os hablaba de Gina Ripon, donde ella habla de la plasticidad del cerebro. O sea, los cerebros son increíblemente plásticos. Entonces, sabemos que tenemos un temperamento, que tenemos, bueno, pues, una proyección genética y que es real, pero la capacidad del cerebro para aprender es bestial. Lo que viene a demostrar Gina Ripon y Marina Subirás en España, Amparo Tomé, Montserrat Moreno, Genoveva Sastre, muchas educadores que han explorado el modelo de coeducación, es que si a las niñas desde el inicio y a los niños desde el inicio les abrimos el abanico de aprendizajes, la libertad de ser se amplía de una manera increíble. En el momento que las niñas ven referentes, pues como científicas, o los niños aprenden desde la escuela infantil a los cuidados, la alimentación, la higiene, a responsabilizarse de sus hábitos, todo esto está creando la libertad de ser con tu sexo, o sea, siendo niño, siendo niña, pero todas las oportunidades. Entonces, hay muchísimos ejemplos muy positivos que influyen de manera muy positiva. Y aquí quisiera subrayar una cosa que me parece también muy interesante. Enseñar a vivir en igualdad, a compartir la vida de igualdad, no consiste en regañar, o sea, no consiste en decir que los chicos son malos, las chicas son buenas, pobrecitas, no consiste en eso, porque unos pierden y otras pierden. Consiste realmente en ampliar la mirada y dar las oportunidades para que el desarrollo de las personas sea lo más integral posible. Luz, Elio Vera te lanza una macro pregunta que más o menos ya trazaste unos ejes para contestar a Elio, pero la macro pregunta es ¿cuál puede ser el desarrollo de la sociedad a este propósito? Bueno, estamos en un momento muy, muy difícil. Ser feminista es ser optimista, porque es que si no, pues para de contar. Te quiero decir que es que hay que hacer frente a muchas cosas. Yo soy sindicalista y los sindicalistas, y los sindicatos son sitios muy complejos porque las mujeres también somos recién llegadas. Pero yo creo que hay que ser optimista. Esto no quiere decir que no veamos las dificultades que existen en estos momentos.
Creo, es que es una pregunta muy compleja, pero creo que el feminismo no solo es una teoría, y esto lo dice Amelia Valcárcel muy bien, que plantea la igualdad entre hombres y mujeres, sino que el feminismo cuestiona, a partir de la experiencia de las mujeres, de nuestros intereses, de nuestra realidad, de lo que vivimos cada día, cuestiona todas las relaciones sociales. O sea, el feminismo responde al cambio climático, responde a la feminización de la pobreza, responde al racismo, responde a la explotación, porque las mujeres históricamente no hemos formado parte de estas decisiones, ¿no?, en donde se creaba la gestión política del mundo, pero tenemos nuestra propia visión política, y esa visión política desde donde partimos la hemos ido construyendo teóricamente. No es algo natural, no es algo como se planteaba en el siglo XIX y en el siglo XVIII, es que somos buenas por naturaleza, caritativas por naturaleza, sensibles por naturaleza. No, razonablemente las mujeres feministas construimos todo un complejo teórico para responder a las grandes incógnitas de este mundo. Y nos parece muy importante que la visión de las mujeres, de todas las mujeres, esté presente, hasta el punto que el feminismo ha sido la revolución que, sin derramar ni una gota de sangre, ha podido llegar a todos los espacios planetarios y aunar las voces, como lo estáis haciendo vosotras ahora, de mujeres de todo el mundo. Yo recuerdo la conferencia de Beijing y las posteriores que hubo, que nos reunimos mujeres de todo el mundo, y es increíble comprobar cómo una mujer de la Amazonia, una mujer de China, una mujer de Nueva York, en el fondo, con unas distancias grandísimas por las condiciones económicas, los regímenes políticos, pero estamos en la misma situación. Y también es muy interesante comprobar cómo desde los márgenes en que nos situaron estamos intentando caminar al centro para imaginar un mundo mejor y un planeta sostenible, ¿no? Estamos en un mundo muy complejo, o sea, muy complejo. Es importante, yo desde mi punto desde mi punto de vista muy humilde, es necesario llegar a acuerdos universales, retomar los derechos humanos, retomar la agenda de derechos humanos, y tenemos que conseguir redes de justicia mundial frente al poder del mercado y frente al poder frente a un poder económico que está fraccionando la realidad, pero esto es un tema ya demasiado complejo. Muchísimas gracias, Luz. Yo pasaría son las 7. Me dijeron que se tenía que cerrar a las 7, así que vamos a cumplir con eso. Y pasaría la palabra a las mujeres del Cervantes para cerrar esta primera y maravillosa sesión, gracias a tu intervención. Y digo a las demás que voy a poner otra vez en el chat las web de la cual es directora Luz para los proyectos de las Maestras de la República y la Escuela de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias a todas. Gracias, Manuela. Luz, yo no tengo palabras porque me ha encantado toda esa visión histórica que nos has hecho y todo, no sé, muy, muy interesante, y espero ya con muchísimas ganas estar en la del día 15, que creo que completará mucho todo lo que nos has dicho hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, os recuerdo a todas que el 15 tenemos otra vez a Luz con las Maestras de la República, pero antes también tenemos el 8, una especie de aperitivo festivo. Todavía estamos ahí pensando qué hacer y cómo hacerlo. Sería a las 6 de la tarde para mantener siempre el horario, y como no hemos creado dónde ponerse, no ponerse, inscribirse, no inscribirse, hemos pensado al último momento que este mismo link, el enlace que habéis utilizado hoy, pues servirá también para el del aperitivo. El día 8, o sea que quien quiera el 8 nos vemos, si es posible con la Rosa que pasáis a recoger al Cervantes, y nada, Luz, con muchas ganas de volver a verte el próximo día. Muchísimas gracias a vosotras, muchísimas gracias. No sé, Teresa, ¿quieres decir algo o lo dejamos así?
yo creo que lo dejamos así. Me ha encantado, o sea que no, nada que añadir, más que dar las gracias a todas las mujeres del Cervantes por organizarlo, y Luz a ti y a Emanuela por llevar también esta charla de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.